desde ahora. Ya, voy a desconectar el internet de mi teléfono por si acaso. Listo. Avíseme, voy a empezar a compartir pantalla. Avíseme si es que se ve la pantalla, si es que no, ustedes me dicen todo. Por favor, hoy ya quiero escucharlos, ya que no los voy a escuchar durante todas las semanas. Al menos quiero escucharlo por hoy día. ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Se ve bien? ¿O no? Sí, profe. Ya. Muchas gracias. No sé quién dijo eso. Daphne. Muchas gracias, Daphne. Voy a dejar el chat fijado acá. Ahora puedo ver el chat. Ya, la clase del día de hoy va a ser entalpía. Ya, entalpía. Y vamos a empezar a recordar también el contenido antiguo. Siento que siempre es necesario que ustedes, tanto ustedes como yo, vayamos retomando los contenidos que hemos visto durante las clases, porque cada contenido antiguo va a ser abordado en este tipo de casos, ya en este tipo de evolución en cuanto al contenido de la clase. Y el concepto de vida entalpía abarca igual el concepto de termodinámica que ya vimos en las clases pasadas, porque no es, para quien no estuvo, vamos igual a hacer como una pequeña recapitulación. Intenten hacer las guías, intenten hacer los trabajos que les vamos dejando, chicos, porque las guías no son porque no, así como para mandarle materia y llenarlos más, no, sino porque sabemos que es algo para ustedes y de hecho son hechas por nosotros con todo el corazón y todo el tiempo del mundo. ¿Ya? Así que intenten utilizarlas, intenten hacerlas y si tienen dudas nos pueden preguntar. Podríamos incluso hacer como una sesión aparte, extra de estas clases, como para poder responder todo este tipo de preguntas que ustedes tengan en cuanto a la guía de estudio. ¿Ya? Pero eso, en cuanto al contenido de la semana pasada, debemos recordar todas esas cosas que vimos, que pese a que fue una clase bastante, vimos muchísimos contenidos, que fue el cambio químico y el cambio físico, el complejo activado, ¿cierto? La energía de activación, la energía de reacción, los tipos de reacciones que eran energónica y exergónica, y la teoría cinética molecular. Y ahí como que hicimos como un pequeño paréntesis y hablamos un poco de cómo se forma la tensión superficial en el agua, ¿cierto? Cómo hacía que el mosquito se pudiera como parar dentro del agua, entonces eso es súper importante. Y comencemos a recordar. ¿Qué recuerdan ustedes, chicos? Porque yo ahora quiero escucharlo a ustedes. ¿Qué recuerdan de estos conceptos? ¿Alguien se acuerda de alguno de ellos? ¿Veo, los escucho? No, no los veo, los escucho. Y los veo. ¿Alguno? ¿No se amontonen? ¿Alguien se acuerda de lo que era un cambio químico y un cambio físico? ¿Cuál era la diferencia? Que en el cambio químico cambia su configuración en la molécula. Ya. Y el cambio físico, por ejemplo, si yo arrugo un papel, va a seguir siendo papel, ¿cierto? Como que no deja de serlo, no deja de ser la misma estructura. En cambio, un cambio químico, tal como dice José, no es reversible. Aquí tenemos el ejemplo, ¿cierto? Que teníamos de Chris Pratt, que era el cambio físico, ¿cierto? Y tenemos el ejemplo del cambio químico, que era el tema de la naranjita que se echaba a perder, se pudría, ¿cierto? Sobre por la maduración. De hecho, eso también tiene conceptos de biología que tiene que ver con el etileno, que es una hormona que permite la maduración de las frutas. Esta maduración obviamente genera también que haya un tipo de hongos que la infecten de una manera más rápida y todo eso. Como que al final, no sé si vieron como mi video, pero les dije que tenía como una relación siempre lo que era biología con la química, por lo mismo, en este caso igual. También vimos los conceptos de complejo activado, energía de activación, ¿cierto? Que son los que están en este sector de acá, en donde el complejo activado, ¿se acuerdan alguien lo que era? ¿Alguno se acuerda lo que era el complejo activado? Es como el punto medio entre la reactante y los productos. Muy bien, es como el punto intermedio, ¿cierto? En donde está la reacción que ya se está ejecutando. Para que la reacción se ejecute necesitamos la energía de activación, que esa es la que me permite, es como el interruptor. Para yo prender la luz necesito primero apretar el interruptor, ¿ya? Entonces,
para poder yo, como te digo, ver la luz, el interruptor vendría siendo la energía de activación, lo que yo aprieto para que se pueda generar ese tipo de reacciones, ¿ya? En el caso de los circuitos, que eso ya es más físico. Pero claro, la energía de activación me permite a mí generar algo. ¿Qué cosa? Una reacción, ¿ya? Y ahí está también lo que era el tema de la energía de reacción, que es esa energía que permite mantener constante la reacción durante un tiempo prolongado. Vimos también lo que eran las reacciones de tipo exergónica y ergónica. La única diferencia entre una y otra es que en la exergónica se libera energía, como se puede ver en este gráfico de acá arriba, ya en donde la energía de los productos es mucho menor que la energía de los reactantes, por lo tanto se libera energía al medio ambiente, mientras que la endergónica absorbe energía o la añade a su reacción. Por lo tanto, los reactivos tienen menos energía que en los productos. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Y la diferencia principal, por ejemplo, entre lo que eran los gónicos, entre comillas, y los térmicos, que estos tienen que ver con energía en cuanto a energía libre de Gibbs, a energía como a general, a grandes rasgos. En cambio, lo que vamos a ver hoy día, que son los endotérmicos y exotérmicos, tienen que ver directamente con lo que es la entalpía, con la energía térmica propiamente tal. Y siempre, eso es un punto importante, siempre va relacionado con lo que es el delta H. El delta H siempre tiene que, si en una reacción no me aparece el delta H, la reacción no es de entalpía. Yo puedo suponer que puede serlo, pero no necesariamente lo es, ¿ya? Y acá abajo tenemos la teoría cinético-molecular, la que me explicaba el movimiento que ocurrían dentro de las moléculas. Obviamente, mientras mayor espacio hubiera entre las moléculas, mayor era el movimiento que había entre estas. Y ahí le expliqué también estos tipos de enlaces que se podían generar entre el sólido, por qué variaba un poco con el tema del líquido y cómo llegaba el tema del gas, ¿ya? Que se generaba esa energía cinético-molecular que eran súper, súper importantes. Pero entremos ya en materia. La materia de hoy día es súper corta, es muy poquito, pero vamos a tratar de hacer un par de ejercicios para que les pueda quedar bien esta información. Y como les digo, voy a tratar de abrir unas pequeñas cápsulas de unos 5 o 6 minutitos, como explicándonos unos ejercicios para que puedan ustedes también ejercitar conmigo este tipo de cosas, ¿ya? Primero hay que entender que la entalpía es una función de estado. Las funciones de estado se caracterizan principalmente, más que nada por saber principalmente el principio y el final de una reacción, como que no le interesa lo que pasa entre medio, ¿ya? Es como, por ejemplo, voy a tratar de dibujarlo aquí, me avisan si se ve el dibujo. Pero, por ejemplo, yo tengo un punto, uy, horrible, un punto A y un punto B, ¿cierto? Hay diferentes caminos para llegar de A a B. Sería uno súper simple, otro que me doy como 1000 vueltas, ¿cierto? Y llego al B, otro que, no sé, se da una vuelta por atrás, ¿cierto? Va a pasear para otro lado, ¿cachai? Se devuelve, después vuelve a llegar al B, etcétera. Pero lo que importa es que todos los caminos llegan igual desde A hasta B. Entonces, los unen. Y eso es lo que buscan las principales funciones de estado. Ya preocuparse tanto en el principio como en el final de la reacción. O sea, de que llegue de A a B. Igual. Entonces, en este caso, es importante también darnos cuenta qué es lo que busca cada una de las funciones de estado. En primer lugar, la entalpía se define, mira, como definirla es súper, súper difícil, ¿ya? Pero así como la definición etimológica es como la que sale acá arriba, que dice que es definida como la energía interna, o la U, que ocurre a una cierta temperatura más el producto del volumen y la presión. En palabras así como súper simples, la variación de la entalpía tiene que ver con la energía interna, ¿cierto? Con la variación que ocurre dentro de la energía interna, todos los cambios que hay, todas las reacciones que hay, y además, todo, cómo esa energía interna se ve afectada tanto por la presión como por el volumen que hay dentro de la reacción, ¿ya? ¿Conocen esa figurita, ese triángulo, cierto? ¿O algunos no lo conocen? ¿Saben lo que es ese triangulito? Variación. Ya. De hecho, es una letra griega, se llama delta, ¿cierto? Que me indica la variación. La variación que ocurre de entalpía, la entalpía final, la entalpía inicial y cosas por el estilo. Eso, ese delta, ese triangulito me indica variación. Tienen que aprenderse siempre ese tipo de mnemotecnia porque en la prueba salen escritos así como delta H.
Entonces uno dice, chuta, qué es ese triángulo? Ya nunca lo he visto en mi vida. Entonces ahora como para que lo puedan entender un poquito, el delta es la variación. O sea, sí o sí debo o sumar o restar cosas. ¿Ya? Eh, este tipo de magnitud, como le explicaba, se preocupa netamente del inicio y del final. Por lo tanto, la forma más fácil de poder expresar esta entalpía es mediante esas dos formulitas que están acá abajo. Que la entalpía de reacción es igual a la entalpía del producto menos la entalpía de los reactantes. O sea, yo por ejemplo sumo todas las entalpías de los productos, toda la entalpía de los reactantes, lo resto, y eso me da la entalpía final de la reacción. ¿Ya? O en palabras simples, el delta H es igual al H final menos el H inicial, o sea, producto menos reactante, que son las dos formas en las que se pueden encontrar dentro de la prueba, o de las que ustedes puedan encontrarse así como dentro de la información como tal. ¿Ya? Es importante darse cuenta de que la gran mayoría de las estructuras tienen entalpía. Hay ejercicios, por ejemplo, en donde hay moléculas que no tienen entalpía, pero son como los mínimos. Ya la gran mayoría de moléculas tienen entalpía. Y de hecho, en la guía que yo les voy a mandar a ustedes, hay bastantes ejemplos en donde hay entalpías para compuestos, para estructuras como tales, ya entonces como que no es necesario que se la aprendan de memoria, pero sí que las vean. Y hay que se den cuenta de que sí existen ciertos tipos de entalpías diferentes. ¿Ya? Es posible también darnos cuenta de que, espérenme, ahí, de que hay diferentes también tipos de entalpía en cuanto a todas las estructuras que existen dentro del universo, por así decirlo. ¿Ya? Los iones, por ejemplo, un catión o un anión, tienen una entalpía diferente a su átomo normal. ¿Ya? Y esa entalpía está dada por esa actividad que se genera. Esa actividad que se genera al momento de generarse como ion, porque ya le genera una actividad a nivel eléctrica, por así decirlo, entre comillas. Lo importante es darnos cuenta de esto. Tenemos dos grandes procesos. Por un lado tenemos el proceso endotérmico y por el otro lado tenemos el proceso exotérmico. ¿Ya? Aquí dice, ¿cierto? Vamos a tratar de leer e intentar entender un poquito cada una de estas letras que quizás son un poco difíciles. Ya, supongo que ese sigma gigante lo conocen ustedes, ¿cierto? De matemática, ¿o no? ¿Sabe lo que significa ese sigma gigante? ¿Lo han visto en el colegio o no? O yo lo vi en la universidad, no me acuerdo de si lo vi en el colegio o no. Ya, por el silencio parece que no lo vi. A menos que haya escrito en el chat. Profe, Sí, en el sumatoria. chat. Ya, lento. Sí, 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 sumatoria. Así que me estaba tapando el chat yo mismo. Claro, sumatoria. Muy bien. Es la sumatoria de las variaciones de entalpía de los productos y la otra es la sumatoria de la variación de la entalpía de los reactantes. Entonces, si todas las variaciones de entalpía de los productos es mayor que los reactantes, o sea, me daría un delta H positivo. Por lo tanto, será una reacción de tipo endotérmica. ¿Qué quiere decir eso? Que durante la reacción absorbió temperatura, absorbió calor. ¿Ya? Y eso siempre va regido por un delta H. El delta H tiene que ser siempre positivo en ese caso. Mientras que si el delta H de los productos, como está el caso de acá, en este gráfico de acá, es mucho menor que el de los reactantes, ¿qué pasó? Que durante la reacción se liberó calor. ¿Ya? Se perdió calor. Entonces, se genera una liberación, lo que me permite que tenga una entalpía negativa. Por lo tanto, se genera una reacción de tipo exotérmica. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Si se fijan y se acuerdan un poquito con el gráfico que teníamos anteriormente, déjame ver si puedo volver atrás. Con el gráfico que tenemos acá, es tiempo según energía libre de Gibbs, ¿ya? O energía. En cambio, estos gráficos que están acá es transcurso de la formación, ¿ya? O tiempo de lo mismo, es como el tiempo que ocurre la reacción. Y aquí se mide el H, ya, se mide la entalpía propiamente tal. Entonces, para yo poder diferenciar un gráfico de otro, siempre tengo que fijarme en cuáles son los ejes, ¿ya? Entonces, el eje de las exergónicos o endergónicos tiene que siempre ir ligado acá con energía. En cambio, para yo diferenciar los térmicos, esto siempre va ligado con un H acá, ¿ya? Exotérmico y el endotérmico, porque este me pide el delta H, que es la variación que ocurre acá.
que es esa variación que se encuentra dibujada acá como una flechita, o esa variación que se encuentra dibujada acá como esta flechita en cuanto a sumatoria está en cuanto a una disminución de la energía de activación, ¿ya? Perdón, de la energía de la reacción. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Son muy parecidos a los endoergónicos y exergónicos, solo que la única diferencia es la energía. ¿Ya? Uno se trata como energía libre de Gibbs, que me permite ver la espontaneidad de la función, y otro me permite ver el tema de la entalpía. ¿Ya? Casi siempre el tipo de preguntas de esta cuestión van ligadas un poco más con el tema de hacer ejercicios o de ver si estos gráficos son endotérmicos o exotérmicos más que eh, o información, por así decirlo, ya propiamente tal. Como que igual resulta un poco complicado meterle un poco de contenido con respecto a esto, y aparte no es muy difícil porque definiciones como tal de entalpía no hay. Ya, no es que haya un consenso que diga, mira, la entalpía es esto, esto y esto. No, es como una suma de cosas. Entonces, es como la variación de la energía interna que se ve afectada por presiones y por volúmenes, que era como la definición que estaba como al principio. Sin embargo, igual es como una definición compleja de poder abordarla así como a grandes rasgos, ¿ya? Entonces, lo que yo le recomiendo siempre es tratar de hacer más ejercicios en cuanto a este estilo de información, porque lo que más se ve es ejercicios propiamente tal, no la información como ejercicio, ¿ya? No suele verse mucho. Antes de pasar a la ley de Hess, hay que hablar un poquito de la energía de enlace, ¿ya? La energía de enlace, voy a tratar de ejemplificarla acá con esto. La energía de enlace, en palabras súper simples, y es un contenido que también quería como abordar con ustedes, y es súper cortito. Más que nada, es el cambio de la entalpía, ¿ya? Es decir, cuánto yo varío agregando o quitando entalpía, ¿cierto? En este caso como energía, para yo poder disociar un mol, ¿ya? Entonces, si yo tengo un molde de una sustancia gaseosa, porque esto casi siempre suele hacerse como en condiciones gaseosas, si yo tengo un molde de gas, ¿cuánta es la energía que yo necesito para disociarla, para mezclarla entre ellas o para poder separarla nomás? ¿Ya? Que es lo mismo que disociarla. Entonces, en ese caso, la energía de enlace me mide eso. ¿Cuánto es el cambio, cuánto es lo que yo necesito para generar este tipo de interacciones? ¿Ya? Y suelen darse casi siempre con que van junto de la mano con esto, ¿ya? Tiene que ver como, mira, la energía que necesito para romperte está muy ligada a este tipo de información, ¿ya? Eso es como mucho más con esta cosa, pero la energía de enlace dudo que se la pregunten, pero solamente como para tener una idea, que la energía de enlace me mide a mí el cambio ya en la entalpía durante la reacción. O sea, esto podría ser la energía de enlace. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero sabemos que es negativa. ¿Por qué? Porque se perdió entalpía dentro de la reacción, ¿ya? A diferencia que la que está acá, que es de tipo positiva, ¿por qué? Porque lo que hizo fue ganar energía de manera de entalpía durante la reacción química, ¿ya? Ahora sí, mira, la ley de Hess, esta fue la foto más bonita que encontré de él, ¿ya? Que tienen que pensar que este caballero, que Germain, es de 1802-1850. Y la gran mayoría de las fotos eran súper horribles. De hecho, estaban como ligadas de esa forma. Y onda como que, si quería, como, no, ¿cachai? Como que estaba muy feo. Entonces fue como, ya, dejamos esto. Hess es tan importante porque él decidió decir, ya, pero la entalpía no tiene que ser solamente lo que está al inicio y al final, porque tienen que haber reacciones entre medio. Entonces, también son importantes entender esas reacciones que ocurren entre medio. Entonces, él planteó lo siguiente, dice, el calor desprendido o absorbido en un cambio químico a presión constante o volumen constante es el mismo cuando se lleva a cabo en una sola etapa que cuando transcurre varias etapas. O sea, en palabras súper lindas, como le explicaba que tenía un caminito donde iba, por ejemplo, de la A hasta la D, a veces también puede existir que ocurra de la A hasta la B, de la B hasta la C, de la C hasta la D, ¿ya? Pero llegáis igual de A a D, ¿cierto? Porque pese a que lo haces en más pasos, llegas igual al mismo lugar. Es como, por ejemplo, irte desde, a ver, para la gente que es de San Vicente, irte desde el terminal hasta la plaza. Tú puedes irte caminando directamente por Arturo Prat, ¿cierto? O puedes darte una vuelta por,
Exil González, ¿cierto? Llegáis hasta donde está la Cruz Verde, después vais hasta el Portalón, y del Portalón llegáis a la plaza, ¿cachai? Obviamente llegáis igual desde el terminal hasta la plaza, pero te das una vuelta mucho más larga, lo cual es innecesario, quizás. Pero si tú sumas todas las cosas, tienes que llegar a lo mismo. Entonces, eso es lo que planteaba Hess. Y su fórmula es la que está bajito, ¿ya? En donde delta H es igual a H1 más el delta H2 más el delta H3. O sea, sumar este de acá, este de acá y este de acá, que me tienen que dar exactamente igual que la entalpía que está ahí arribita. Esa es la gran diferencia y eso es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los ejercicios que salen a nivel de PSU suelen utilizar la ley de Hess. ¿Ya? Porque no sé si ustedes lo han visto, pero son muy, muy complicadas, como porque le salen así como muchas reacciones químicas chiquititas y uno dice, chuta, ¿qué hago con tantas reacciones químicas? Y uno como que la deja pasar. Entonces ahora voy a tratar de explicarles paso a paso qué es lo que con cada una de ellas, con este tipo de ejercicios, porque ya la información era solamente hasta aquí. Entonces, de hecho, ya la información. Y ahora vamos a empezar con un tipo de ejercicio. Vamos a hacer este tipo de ejercicios, chicos. Por eso le pedí que trajeran su calculadora, si es que la tienen como ahí a mano, alguien, ¿no? Pero uno la ve y dice, chuta, qué complicada. ¿Qué hago con tanta reacción? Pero tengo que llegar desde 3A hasta 4D. ¿Alguien sabe qué es lo que podríamos hacer? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos abordar esta información? Dame un segundito que me habla. ¿Alguien sabe cómo podemos llevar este tipo de información? ¿No? ¿Ninguno? Ya, les sugiero que por favor quienes tengan calculadora puedan tenerla a manito, porque vamos a empezar a ejercicio propiamente tal. No recuerdo si este ejercicio lo dejé un espacio. En el siguiente, no. Ya. Este es el mismo ejercicio, solamente que abajo está la alternativa. Ya, para que no se confunda. Pero acá dejé el espacio para poder dibujar lo que yo quiero hacer. Por eso lo separé. Entonces, vamos a comenzar. Voy a anotar un poquito este. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos a anotar. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que me importa a mí dentro de la ecuación? Que sí o sí, la suma de todas las ecuaciones tenga que llegar a 3A es igual a 4D, o 3A genera 4D, ¿cierto? Porque esa flechita genera o produce, ¿cierto? Que los reactantes producen o generan estos productos. En este caso, 3A, reactante, entre comillas, genera o produce a 4D. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar y mover la estructura de manera tal de que me genere esa ecuación al final. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Veamos primero. La primera fórmula, que es la de F genera Z más H, ¿me sirve directamente para ver esto? ¿Sí o no? ¿Algunos de ustedes creen que sirve? ¿Algunos creen que no? ¿No? Ya. Le voy a dar una pista. Directamente no, pero es parte del camino. Así que a mí no me dan yo necesito como encontrar el camino directo, ¿cierto? Pues yo para poder encontrar el camino directo debo sumar todos los caminos anteriores. ¿Ya? Entonces, lo importante es poder generar este tipo de interacciones. Por lo mismo, lo que vamos a hacer es simplemente tratar de abordar primero las que están incluidas dentro de esa reacción y después vamos a tratar de meter la otra para tratar de eliminarla. La idea es que, obviamente, si tú al unir, es como ese sistema de ecuaciones donde uno tiene que como ir eliminando ciertos contenidos, como multiplicar por 3 multiplicar por 2, ¿cierto? Para ir eliminando uno que otro dato. Entonces, si por ejemplo, al yo eliminar datos y me doy cuenta que llego al final y hay algún dato que yo todavía no elimino, significa que algo estoy haciendo mal, ¿ya? Entonces ahí es donde debo como apuntar un poquito a cambiarlo, ¿ya? Entonces partamos con el primero. Eh, bueno, no con el primero, sino que voy a partir con el que tiene A primero, porque tiene A y D. Es importante eso. Fíjense muy bien, tengo un A acá y acá tengo 3A. Entonces, ¿por cuánto me conviene multiplicar esta ecuación que está aquí arriba? ¿Por cuánto me conviene multiplicarla? Por 3, ¿cierto? Voy a dejarla ahí al ladito. Me conviene multiplicarla por 3.
Entonces, vamos a multiplicarla directamente acá abajo. Va a quedar 3a más 3z, ¿cierto? Genera 3c más 3d. Y esto también hace que yo multiplique el h. ¿Ya? Voy a ponerle h solamente, pero es delta h para que ustedes puedan entender, porque no puedo hacer el delta aquí dentro de mi teclado. Entonces también hay que multiplicarlo, por lo tanto quedaría 150. ¿Ya? ¿Se va entendiendo eso? Es solamente estoy usando la de acá, la que tiene A y D. ¿Ya? Pero fíjense muy bien, voy a dejarlo aquí arribita esta. Fíjense muy bien, tengo 3D y aquí tengo 4D. Entonces falta un D aquí en los productos. ¿Cuál tendrá D? Esto de acá, ¿cierto? Esto de aquí tiene D, pero lo tienen los reactantes. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? La ley de Hess lo que me permite era poder mover las ecuaciones según ello, ¿ya? Pero ojo, si yo invierto la ecuación, el delta H también debo invertirlo. Entonces, como está positivo, debe pasar a ser negativo. Es solamente un cambio de signo, ¿ya? Y yo puedo invertir la reacción. ¿Por qué? Porque esta reacción me indica que F más D produce 3C, pero 3C también puede producir F más D, si yo lo doy vuelta. ¿Por qué? Porque si yo voy de la plaza al terminal, también puedo ir del terminal a la plaza, ¿ya? Solo que voy al revés, y entre comillas se haría como un gasto al revés. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarla acá abajito, 3C, produce, ¿cierto? F más D. Y eso me genera, voy a dejarla acá, un delta H, como está en 150, tengo que darlo vuelta a menos 150. ¿Ya? Tenemos ya los dos sistemas de ecuaciones. Sin embargo, miren, fíjense, llego con esas dos sistemas de ecuaciones directamente al 3a es igual a 4d, o 3a produce 4d. No, porque tengo de sobra un f, un z, que es como chuta. ¿De dónde salieron? ¿Qué hago con ellos? ¿Ya? Para eso están las otras dos ecuaciones, para yo poder eliminar ese tipo de números. Entonces, fíjense muy bien, tengo el 3z acá, y ese tengo que eliminarlo. Por lo tanto, y aquí yo tengo un z, y aquí tengo dos z. Entonces, eso tiene que ir en los productos para yo poder eliminarlos. Por lo tanto, la primera ecuación la dejo tal como está. Sería F produce Z más H, ¿ya? Y eso me da un H de menos 100. ¿Qué fue lo que hice? Nada, solamente pasé esta primera ecuación que está acá arriba, la pasé escribiendo acá abajo, ¿ya? Y ahora hago lo mismo con la última ecuación, porque ya no hay que cambiarle. Entonces, ¿qué sería? H produce 2Z, ¿ya? Y eso me genera un H de 300 kilocalorías. Y ahora, como a ustedes les gustan las matemáticas, o quizás no, vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Horrible la línea, voy a hacerla de nuevo. Un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Ese sistema de ecuaciones tiene que ir todo muy ordenadito. Bueno, ya hice lo que mejor que pude. Tenemos que eliminar todas las cosas y ver si nos permite eso. Tenemos 3C acá, que los 3C, si se dan cuenta, no está dentro de la reacción, por lo tanto estos 3C tengo que eliminarlos. Entonces lo elimino y busco dónde está el 3C. Mira, acá arribita hay un 3C. No me sirven, así que los elimino. Tengo un F acá que también está sobrando, y tengo un F acá que también está sobrando. ¿Ya? Tengo un 3Z, y aquí tengo un Z, 2Z. ¿Cuál me falta eliminar? El H, porque el H no está dentro de los reactantes. Entonces me quedaría H y el H que está acá. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuáles no eliminamos? Aquí tenemos 3A y aquí tenemos 3D más D. Entonces, anotemos la fórmula final, quedaría 3A produce 4D. ¿Se parece a la fórmula que está arriba? Es la misma, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como les dije que la ley de Hess lo que busca es que sea la sumatoria de todos los caminitos que hay que seguir, hay que sumar solamente. Y sumamos. Y quedaría 150
Menos 150 son 0, se van. Menos 100 y 300. ¿Cuánto me daría? 200. 200 kilocalorías por mol. ¿Ya? Este ejercicio si es que quieren. Y después vamos a ver la alternativa para ver si es que está, para ver si es que no nos equivocamos. Ahí se me si cuando ya lo copien. Ah, pero es que igual, mire, fácil. Lo que puedo hacer es esto. Listo. Me da 200. ¿Está la alternativa correcta ahí? La D, 200, ¿cierto? Entonces, esto es netamente jugar con la ecuación, ¿ya? Por eso esta es la parte linda de la química. A diferencia de jugar con sistemas de ecuaciones, por ejemplo, matemáticas, que son mucho más aburridas, estas no, estas son mucho más divertidas porque uno se da cuenta de que sí llega sí o sí desde el terminal a la plaza, aunque se dé 1000 vueltas, ¿ya? ¿Se entendió este Profe, ejercicio? Dígame, escucha a alguien. eh, ¿sería kilocaloría o kilocaloría mol? Es kilocalorías por mol, ¿ya? Sin embargo, espérame, de reacción. Ya, el tema es que de repente se puede expresar como kilocalorías por mol o kilojoules por mol, ya, o simplemente como kilocalorías. Pero si te das cuenta, lo que te pide netamente es como el valor del delta H. Y si están todas escritas en kilocalorías es porque la alternativa correcta sería en kilocalorías, ¿ya? Como que dentro de las unidades de medida aquí, obviamente, si te preguntaran cuál sería la correcta, tú tendrías que ir directamente relacionada a que la alternativa correcta sería que estuviera partidas por mol. Porque quiere decir que cada un mol hay 200 kilocalorías. ¿Se entiende cómo varía eso? El problema es que este ejercicio fue sacado directamente de un ensayo de PSU, así que estaba tal cual. ¿Cachai? Entonces yo me rijo netamente por lo que salía en ese programa. Y obviamente este contenido que igual entra en la prueba de transición, así que eso es genial, que ustedes puedan darse cuenta de ese tipo de detalles, que pese a que es súper pequeño, como decía Daphne, aún así está partido en mol, y el que me indique que está partido en mol es harta la diferencia. Porque si yo digo, ah, tiene 200 kilocalorías nomás, ya, pero ¿eso qué? O sea, ¿toda la reacción tiene, tiene 200 kilocalorías? ¿O un mol de esa reacción tiene 200 kilocalorías? ¿O 2 moles de esa reacción tienen 200 kilocalorías? ¿O 20 moles tienen 200 kilocalorías? ¿Ya? Entonces, ahí se genera una diferencia en cuanto a la reacción. Pero técnicamente debería decir 200 kilocalorías partido por mol o en joules, depende de cómo te lo expliquen, ¿ya? Casi siempre las formas de unidades que tiene el delta H de conversión son tanto kilocalorías como kilojoules, y el kilo me indica 1000 solamente, así que técnicamente sería o calorías o joules. ¿Se entendió, chicos? Ya, bacán. Este tipo de ejercicios, igual por lo mismo quiero hacer una cápsula con ustedes para tratar de hacer otro ejercicio igual a este. ¿Ya? Porque pese a que se vean difíciles, si uno logra hacerlo bien, pucha, mira, honestamente, siento que para estudiar química hay que ser ordenadito, ¿ya? Lo digo yo, que soy el más desordenado del mundo. Pero por lo menos para hacer este tipo de ejercicios tiene que ser uno siempre ordenadito. ¿Por qué? Porque si no, uno no va a poder eliminar bien las reacciones y uno va a quedar como con uno sobrando y uno dice, chuta, algo pasó aquí, ¿ya? Entonces, para poder descartar bien todo esto, es necesario ser ordenado, lo más ordenado posible. Ya, eso es súper importante, chicos, que sean bastante ordenados al momento de hacer este tipo de ejercicios. Veamos otro ejercicio. Me dice, considerando la siguiente reacción, ecuación, y ¿cuáles? O sea, no, bla, 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 bla. Considerando la siguiente ecuación y sus valores de delta H de formación, eso me indica el delta H F abajito, que es como cuánto es el delta H que ocurrió para que se formara esta molécula de acá, esta molécula de acá, esta molécula de acá, esta molécula de acá. ¿Ya? Eso es lo importante. Es importante darte cuenta de que este tipo de reacciones, primero, ¿qué tipo de reacción es? Eso ya lo pasamos, creo que fue la primera clase, y es necesario que ustedes puedan identificar al tiro este tipo de ecuaciones cuando ustedes las vean. ¿Alguien sabe qué tipo de ecuación o de reacción es? Les voy a dar una pequeña pista y van a darse cuenta al tiro qué tipo de ecuación puede ser. Yo acá, para términos
didácticos, podría colocar, no sé, qué horrible, pero se entiende, que es como una llamita, como la del Lipigas, una llamita azul. ¿Ya? O también se escribe como con un delta H, o sea, con un delta. Cualquiera de esas dos estructuras me indica que hay calor. O sea, este tipo de reacción es una reacción de combustión. ¿Se acuerdan que yo les dije que todas las reacciones de combustión? Con un audio en el WhatsApp que teníamos antes, que en paz descanse, un minuto de silencio por ello. Listo. ¿Se acuerdan que en el WhatsApp que nosotros teníamos, de nuevo, entre lágrimas, resulta que expliqué un tipo de ejercicio así y le dije que había que fijarse siempre cuando había reacciones de combustión, que lo que ocurría era que siempre había en presencia de oxígeno y uno le aplicaba calor y generaba siempre dióxido de carbono y agua. ¿Ya? Si yo quemo un fósforo, por ejemplo, pese a que ustedes no lo crean, o quizás no lo crean, o quizás digan, ah, profe, está puro cuenteando, créame que lo que sí sale es agua. Si uno mira detenidamente el fósforo, y por favor háganlo en sus casas, si alguien tiene fósforo, porque yo tengo un encendedor y el encendedor aquí no me sirve, pero tengo un fósforo. Y el fósforo lo que hace es, de repente, si uno lo mira muy de cerca, tiene el humo, ¿cierto? Típico, que es el dióxido de carbono, y abajito bota como un pequeño humito blanco. ¿Ya? Y ese humito blanco es agua que se evapora. Hagan gotas de agua, digo, hoy mira, en combustión está cayendo gotas de agua. No, el agua se evapora de inmediato. ¿Ya? Pasa de inmediato a lo que es el tema de la evaporación. Entonces, cada vez que yo vea un tipo de ejercicio así, chicos, y me doy cuenta de que los productos son dióxido de carbono y agua, yo digo, ah, listo, combustión. Entonces, hay un intercambio, hay calor de por medio, ¿ya? Ahora, ¿se pierde o se gana calor? No sé, averiguémoslo en el siguiente ejercicio. Voy a pasarlo a otra hojita. Bueno, que pasarlo, ya lo pasé. Para poder hacerlo con tiempo. Del tax de formación, ¿cierto? Y me dan, ahí están las cuatro ecuaciones, que son las mismas que estaban acá, solamente que borré la alternativa. Entonces, chicos, primero, ¿qué es lo que deben fijarse siempre, siempre en toda ecuación? Se los he dicho hasta el cansancio. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para fijarnos si que está correcto o no? Es que está balanceada. Que está balanceada. Muy bien. Veamos, está ahora balanceada. Tengo dos carbonos acá y acá tengo uno. Chuta, ya partimos mal, ¿cierto? Ya partimos mal, ya no está balanceada. Entonces, aquí yo les sugiero que existe un tema que se llama el de tanteo, el de tonteo que le digo yo, que es como un tipo de balanceo de ecuaciones, donde se balancean como los metales, los no metales, después el oxígeno y el hidrógeno al final se terminan como eh, ordenando solos dentro de la ecuación. Pero fijémonos un poquito. Acá yo tengo un oxígeno y tengo dos oxígenos. Por lo tanto, de por sí, yo necesito que este esté par, que este de acá esté par. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es como los tips que yo suelo dar. Lo primero que yo voy a hacer es tratar de hacer que este esté par. ¿Por qué? Porque acá yo tengo un número par. Entonces, por ejemplo, si yo lo multiplico por 3 me va a seguir dando par. Si yo lo multiplico por 100 me va a seguir dando par, siempre. Entonces, el número que está al otro lado también tiene que ser par. Partamos, partamos, ajá, chistoso. Partamos por balancear ese sector de la ecuación primero. Lo balanceamos con un 2. ¿Ya? Ya se desbalanceó todo lo que teníamos balanceado anteriormente. Entonces, tenemos dos oxígenos, acá tenemos dos oxígenos, por lo tanto tenemos cuatro. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar para el final. Pero fíjense muy bien, tenemos cuatro hidrógenos ahora. ¿Ya? Tenemos cuatro hidrógenos y aquí tenemos solamente dos. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá sería multiplicar al tiro por dos. ¿Ya? Entonces, tenemos cuatro hidrógenos y tenemos cuatro hidrógenos acá también. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? No se han perdido todavía. Si alguien se va perdiendo, me avisa por el chat porque los tengo ahí como aquí escondiditos abajito leyéndolos. Eh, tenemos dos acá, perdón, tenemos cuatro aquí, hidrógenos, y aquí tenemos cuatro hidrógenos. Ahí vamos súper bien. Tenemos cuatro carbonos acá, acá tenemos carbono. Por lo tanto, lo que voy a hacer directamente es multiplicarlo acá por cuatro. ¿Ya? Entonces, ya tenemos más o menos balanceada la ecuación. Nos faltaría solamente balancear los oxígenos, que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos fue hacer par esta situación. Por lo tanto, y aparte este oxígeno está solo, así que da lo mismo, porque se puede balancear solito, sin necesidad, y creo que no nos va a afectar en nada. Tenemos
4 por 2 son 8 oxígenos acá, y acá tenemos 2. Son 10 oxígenos en total. Por lo tanto, aquí lo balanceo con un 5. 5. Muy bien. Y ahora hay que comprobar si es que está bien, po. Tenemos 2 carbonos por 2 son 4. Aquí tenemos 4, muy bien. Tenemos 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Tenemos 10 oxígenos, tenemos 8, 2 son 10. Está completamente balanceada. Y ahora recién, chicos, recién ahí se ponen a hacer el resto de las cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque créanme que si no lo hacen así, la alternativa correcta perdón, la alternativa de su ejercicio, de esa manera incorrecta, estaba ahí. Entonces ustedes se hubiesen equivocado sí o sí. Así que lo primero que hay que hacer siempre es revisar si la ecuación está balanceada. Entonces, ya terminamos de balancear. Yo siempre suelo hacer como dos líneas, como si ya está lista. Ya me saqué un cacho. Y ahora lo que debemos hacer es multiplicar y generar la entalpía de formación. ¿Se acuerdan que miren, esta fórmula, voy a tratar de colocarla así como H de form, ya, para decir H de formación, es igual a los productos, el H de los productos, menos el H de los reactantes, ¿ya? Entonces, aquí necesitamos calculadora, chicos. Primero, lo que debemos hacer es darnos cuenta cuánto tenemos de cada uno. Si se fijan, tenemos del C2, tenemos 226,7 kilojoules y son 2. O sea, son 2 por, perdón, 2 por 226,7 kilojoules partido por mol. Más 5 por 0, o que difícil, ¿cierto? Y acá tenemos, además, 4, que son 4 los moles que tenemos de CO2, por CO2, si ustedes se fijan acá, está negativo, es 393 en negativo, coma 5, ¿ya? Más, para alargar esto, espérame, más 2 por menos 241,5, ¿ya? Lo único que hice fue colocar los valores, que son los mismos que están arribita, ¿cierto? Los puse abajo, ¿ya? Y ya los convertí simplemente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Sumar en ambos lados. Yo eso es lo que suelo recomendar siempre, como un sistema de ecuaciones. Entonces, aquí, 226,7, ¿cierto? Sí, por 2 me da 453,4. 453,4. Ya, más 0 es 0, así que eso da lo mismo. Y al otro lado tenemos menos 393,5 por 4. Eso es 1574 negativo, 1574, ¿sí? Más menos 241,5 por 2. Eso me da menos 483. Menos 483. Entonces, lo que debo hacer sería sumar primero los de los productos y después le restamos los de los reactantes. ¿Ya? En este caso, como ambos son negativos, va a quedar un negativo. Por lo tanto, menos 483 menos 1574, eso me da menos 2057. Menos 2057. ¿Se va entendiendo hasta aquí, chicos? ¿O tienen alguna duda? ¿No? Esto es de matemática, así que no, creo que no hay como mucho conflicto en eso. Y ahora recién vamos a hacer la entalpía de formación, que sería esta pregunta de acá, esta formulita que está acá. Ups, no puedo agarrarla de nuevo. Ya, pero esa formulita que está ahí sería, entonces, delta H de formación sería menos 2057, si no me equivoco, ¿sí? Menos 453,4. Y eso me da menos 2510,4
y la respuesta tiene que ir con unidades de medida, ¿cierto? Kilojoule partido por mol. ¿Se entendió ese ejercicio, chicos? Hasta ahí, ¿se entiende? ¿O alguien se perdió en algún cosito, en algún caso? ¿Se entiende? Ya, genial. Entonces, si se dan cuenta, la entalpía de formación sería de menos 2510,4 kilojoules. Vamos a ver si es que está dentro de lo que teníamos, dentro de la alternativa. Tenemos a la alternativa aquí que sería menos 2510,4 y sería la A, ¿ya? Esa sería nuestra alternativa posible. A ver si es la correcta. La A, muy bien, ¿ya? Entonces hicimos bien el ejercicio. Un aplauso para todos. Cualquier duda que tengan sobre este tipo de ejercicios, chicos, me avisan. Sé que son un poquito complicados, pero no complicados en sí, sino que el único conflicto y el único problema, que yo creo que es el tema del orden. Si uno no es ordenado para poder hacer este tipo de reacciones, si uno no es como metódico en hacerlo, con calma, con tiempo, uno se puede equivocar muy fácil, porque solamente cambiando un signo ya perjudica toda la reacción, ¿ya? Porque si se dan cuenta, aquí también tenemos el 2510,4, ¿ya? Entonces es muy fácil poder equivocarse. Y les aseguro que está la alternativa correcta también. Creo que esa, si no me equivoco, así como a grandes rasgos, sería como la suma de todos esos puntos. Entonces están todos los errores ahí. Siento que eso es súper importante porque en la prueba de PSU, no sé si alguno de ustedes la dieron la PSU anteriormente, pero eh, las alternativas están hechas, como se dice, a prueba de tontos, ¿cachai? Entonces, tienen todas las alternativas. Estas alternativas se prueban durante el año, se hacen como ensayo a nivel como de todo el país y se prueban ciertas preguntas y se ven como las alternativas. Y uno dice, mira, el 60% se equivocó en esa pregunta. Entonces, esta alternativa la voy a colocar en la prueba, para que se equivoquen también. ¿Cachai? Entonces, aquí buscan que uno se equivoque. Pero en realidad no es lo que eso busca, sino que lo que uno busca es que puedan hacerlo correctamente. Pero te van a dar todas las alternativas y todas las alternativas uno se puede equivocar. Porque si uno hace el ejercicio mal en un puntito, está igual la alternativa como la que está incorrecta aquí, correcta, como posible correcta. Ya, entonces, ese es algo súper importante que ustedes deben fijarse muy bien al momento de hacer este tipo de ejercicios. ¿Ya? Siento que es súper importante que puedan tenerlo bien en claro. Ya, mucho ejercicio por hoy. Vamos a hacer este tipo, ya no es ejercicio como tal, pero sí es pregunta que también salió en un ensayo. Por lo mismo yo estoy como rescatando ahora preguntas de ensayo, porque es importante que ustedes puedan ir conociéndolas. Para los gráficos que tenemos a continuación, tenemos una reacción A y una reacción B. Yo no voy a mirar ninguna alternativa, ¿ya? Pero primero, tratemos de ver energía calórica, progreso de reacción, energía calórica, progreso de reacción. Energía calórica, ¿ya? No me dice energía libre de Gibbs, no me dice energía de entalpía, me dice solamente energía en forma de calor. Si ustedes vieron mis videos de TikTok, que se lo agradezco muchísimo, ahí yo les dije que la energía se puede mostrar de diferentes formas y la calórica es una muy importante forma en la que se tiene para poder este tipo de energía. Ya la calórica se disipa muy fácil, se genera muy fácil, la producimos nosotros a nivel celular, al momento de tiritar, producimos energía calórica para que vean mi TikTok, y también la disipamos cuando nosotros corremos, sudamos, y los perros cuando jadean, por ejemplo. ¿Ya? Es una forma de que nosotros tenemos para disipar el calor. O los gatos también lo hacen mediante los cojinetes. Pregunta, entonces. Yo en la primera reacción, yo veo que parte abajito y termina arriba. ¿Ya? Y la segunda reacción parte arriba y termina abajo. O sea, ya, yo a primera vista, sin ver ninguna de las alternativas, ninguna de las opciones, yo diría que son opuestas. Ya son reacciones opuestas. O sea, una puede ser endotérmica o endergónica y otra puede ser exotérmica o exergónica. Como no me dicen de qué tipo es, no puedo deducir cuál de las dos es como tal. Por lo tanto, cualquiera de esas dos podría ser como la alternativa posible. Entonces, veamos paso a paso. La primera reacción, ¿absorbe o liberará calor?
Yo creo que absorbe calor. Absorbe calor. ¿Ya? ¿Alguien está de acuerdo con, creo que fue Daphne la que habló? ¿Alguien está de acuerdo con la Daphne? ¿O alguien está en contra? Aquí estamos para criticar a quien sea, así que si están en contra, díganlo con argumentos, por favor. Con argumentos válidos. ¿Alguien más dice que se absorbe calor? ¿O alguien dice que no entiende cómo se ve ese gráfico? Si alguien no entiende, por favor, también dígalo en los comentarios. Por último, por privado, si le da vergüenza. Pero sí, ¿alguien? ¿No? Y si la reacción A, entonces, como decía Daphne, si no me equivoco, que fue la persona que habló, parece que sí. eh, Absorbe calor la reacción A, la reacción B haría el efecto contrario, entonces liberaría, ¿cierto? Por lo tanto, veamos al tiro la alternativa. Eso es lo que yo siempre le he recomendado dentro de mi electivo, que es que vean primero toda la información que pueden sacar de los gráficos antes de hacer la alternativa. O sea, antes de ver las alternativas correctas o antes de ver las afirmaciones que te dan o antes de ver todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a conclusiones sin ni siquiera ver la alternativa. ¿Ya? Y es mucho más fácil. Nosotros dijimos ya, entonces la A absorbería calor y la B liberaría calor, porque es el efecto contrario, lo cual es correcto. Entonces, me dice la uno, el A libera calor, la 2 me dice que la B absorbe calor y la C me dice, o sea, perdón, la 3 me dice que el A absorbe calor. Por lo tanto, ¿cuál será la correcta? Solo la 3. Solo la C, ¿cierto? La alternativa C es la correcta. Muy, muy bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer, chicos. Y lo que yo les recomiendo para que hagan como encarecidamente en este tipo de cosas, que es vean primero los gráficos, saquen toda la información previa por ahí. Y así se ahorran el leer todo el ejercicio 2 veces. ¿Ya? Eso es para los flojos, como yo. Y con este ejercicio terminamos hoy día, que es como para evaluar lo que hemos aprendido dentro de todo este tipo de materia. ¿Ya? Una chiquitito. Y apenas terminemos esto, yo dentro de hoy día y mañana prometo subirles la guía. Tiene más ejercicios y también me comprometí con ustedes a hacerle unas pequeñas capsulitas de video con un par de ejercicios más de ley de GES y de entalpía de información para que puedan ustedes tener y puedan ver, ya porque siento que son importantes que puedan como conocerlas. Dada la siguiente ecuación química, 2KClO3 más calor genera 2KCl más 3O2, es correcto interpretarla como una reacción de tipo endotérmica, exergónica o endergónica. ¿Cuál creen ustedes que será la correcta, chicos, chicas? Los leo, las leo, los escucho, las escucho, les escuche. ¿Cuál creen ustedes que será la correcta? ¿Alguno se atreve? Endotérmica. Ya, endotérmica. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Se acuerdan qué fue lo primero que les dije al comienzo de la clase? De que ustedes tenían que fijarse de que la única forma en la que yo pudiera saber si es una reacción de tipo endotérmica o exotérmica es que tenía que existir el delta H, ¿ya? Y aquí en la ecuación no me muestran el delta H. Por lo tanto, yo no puedo interpretar que sea una reacción de tipo endotérmica. Sí que está absorbiendo calor, ¿por qué? Porque el calor está en los reactantes. Si el calor estuviera en los productos, yo me daría cuenta de que está liberando calor o perdió calor. Ya es como decir, mira, generó KCl más O2 más calor. O sea, el calor lo liberó. Y eso sería una reacción, por ejemplo, o exotérmica o exergónica, dependiendo como los datos que me den. Ahora, yo sé que absorbió calor, por lo tanto es endo algo o ender algo. Puede ser endotérmica, sí, pero ¿por qué yo no sé con certeza si es eh, endotérmica? Si se fijan acá, dice, es correcto interpretarla como una reacción de tipo, ¿ya? Yo podría interpretarla como una reacción de tipo endotérmica, sí, ya, porque puede ser una reacción de tipo endotérmica siempre y cuando, chicos, chicas, me den el delta H, ya. Si no me dan el delta H, yo no puedo saber que es una reacción de tipo endotérmica, porque los térmicos tienen siempre relación con el delta H, ya. Acuérdense siempre de eso. En cambio, sí puedo suponer que puede ser una reacción de tipo endorgónica. ¿Por qué? Porque absorbe calor. Ya el calor puede estar interpretado como energía libre de Gibbs, como energía como tal, o como energía en forma de entalpía. Pero para yo saber si es energía en forma de entalpía, siempre tienen que darme sí o sí lo que es el delta H.
¿ya? Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, la correcta, chicos, chicas, sería la C, solamente la 3, ¿ya? Solo de tipo endergónica, ¿ya? Como les dije, endotérmica puede ser, pero no estamos al 100% seguros. ¿Por qué? Porque no me dicen el delta H, ¿ya? Esa fue la clase de hoy, chicos. Espérenme, déjenme, no se vayan todavía, por favor. Tengo un segundo para finalizar esta de compartir pantalla. Ya, ahora sí, creo que dejé de grabar, no, voy a dejar de grabar